Pero es un tema que regresa, o sea, todo tiene un principio y un final. Vámonos desde un principio, es hablar con nuestros hijos. Primero enseñarlos desde pequeñitos, ¿a qué edad? Desde pequeñitos, a conocer su cuerpo. Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Todos los que nos ven a través de RTQ en el estado de Querétaro y a los que nos ven por ESNE en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica y en España también. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy está una doctora, la doctora Tali Zendejas, que viene a platicar con nosotros sobre todo este tema de sexualidad infantil. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Tali, Jorge. bienvenida. Gracias. Tali, platícanos un poquito, ¿qué has estudiado? ¿Cómo llegaste a ser hoy una experta en este tema? Además, tú eres presentadora, has estado en la televisión, has estado en Televisión Azteca, vuelves a otros programas y siempre tocas estos temas que además son bien difíciles de tratar, son como tabús todavía. Sí, son complicados. Las generaciones no hemos aprendido todavía a ir como que escudriñando mucho. Sabemos, pero lo guardamos ahí en el cajoncito. Así es. Sí, ¿cómo llego a esto? Bueno, mira, yo soy médico cirujano. Yo hago un diplomado en terapia de pareja y en salud sexual de pareja. Ajá. Pero te comentaba tras cámaras que empiezo a descubrir que la mayoría de los problemas que hay de la pareja en cuestión sexual tiene mucho que ver con ciclos no cerrados o trabajados en la niñez. Okay. Entonces me la quise hacer más fácil y me fui a hacer los diplomados en salud sexual infantil. Y de ahí, bueno, pues la vida te va llevando, entonces finalizo entre comillas, en lo que es trabajar con terapia sexual a niños víctimas de violencia sexual. Okay. ¿Por qué, Jorge? Mira, no era muy fácil para mí comentarlo, pero me voy a permitir hacerlo en tus cámaras. Yo como mujer, como adulta, como madre de familia, tuve muchos problemas, incluso en cuestión sexual, no en identidad, porque siempre tuve claro, pero sí de repente había cosas que a mí no me cuadraban en mi propia vida. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, pues que yo fui víctima de violencia sexual 3 veces en la etapa de niña y nunca los trabajé. Y me di cuenta que era algo que tenía que trabajar y que parte de la resiliencia, y que es algo que agradezco mucho al universo, era trabajarlo, sanarlo y poder platicarlo y poder ayudar con mis hijos varones, con los compañeritos de la escuela, con mis compañeras, mis amigas que tienen niños, a donde se pudiera. Ajá. Prácticamente yo incluso me he ofrecido a dar talleres y temas a papás de forma gratuita para que sepan la importancia que es hablar de sexualidad con nuestros hijos por principio de cuentas y después, bueno, pues ir descubriendo y sobre todo darle el acompañamiento al niño y estar atentos, ahora en la actualidad que está muy tremendo esto, de la situación sexual, de la violencia. Ok. Y es así como llego yo a O sea que hay mucha violencia contra los niños y niñas. Pues es que son los más vulnerables, son los que son más fáciles de callar, ¿sí? De amenazar, de amedrentar. Tú sabes que en la actualidad, por ejemplo, si la violencia sexual se ejerce, o la palabra como es la violación sexual, se ejerce en una mujer, pues ella tiene voz y voto de demandar, de gritar, de decirlo, y un niño es amedrentado. Un niño se va a quedar callado y por ende va a tener muchísimos problemas. Se lo guarda y luego lo peor es el por qué se lo guarda. Yo platico siempre bajo mi experiencia. Ayer justo comentaba en mi negocio con una persona de ¿y por qué no lo dijiste? Ya tenías 8 años, que fue la segunda vez, que la primera fue a los 5 años, era más pequeñita. Bueno, pues porque te dice el señor, soy policía y voy a meter a la cárcel a tus papás. O sea, pero espantas al niño, asustas y se calla y esto va teniendo consecuencias después. Y no nada más consecuencias en el niño o en la niña. Imagínate si esta persona lo había hecho ya varias veces y lo siguió haciendo. Con otros chiquitos. Así es. Entonces, bueno, pues eso es a lo que yo me dedico, entre otras cosas. Y pregúntame. Como papás,
¿cómo nos damos cuenta de que está nuestro hijo, nuestra hija, están sufriendo de este tipo de acoso o de violencia sexual? Mira, lo primero, yo soy muy partidaria de la familia tradicional. Yo no soy una mujer feminista porque me han preguntado, me considero una mujer humanista. Yo siempre he creído en la comunicación de padres a hijos, pero sobre todo en la comunicación de pareja. Tú a platicar con tu esposa, ya sabes el típico, llegas en la noche, cenas, platicas cómo te fue, cómo ves a los niños y platicar, tener mucha apertura con los hijos. Los papás somos muy inteligentes, no somos tontos. A veces queremos tapar las cosas, a veces queremos hacer caso omiso a las acciones. Que si el niño se orina en la cama, que si el niño está rebelde, que si los dibujos, que si el niño de repente tiene actitudes conmigo como mujer o con papá. Entonces desde ahí nos empezamos a dar cuenta. Pero es un tema que regresa, o sea, todo tiene un principio y un final. Vámonos desde un principio, es hablar con nuestros hijos. Primero enseñarlos desde pequeñitos, ¿a qué edad? Desde pequeñitos, a conocer su cuerpo. ¿Sí? A saber que tú tienes pene y yo vagina y que tenemos que protegerlo y hablar con las palabras adecuadas. Ahí empezamos mal. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo enseñarle. Bueno, en mi caso, que soy mamá soltera, no se me complicó, eduqué a mis hijos a mi forma, pero decía, no le digas al niño que es pene, dile que se agarre su cosita. Y yo, ¿cuál cosita? O sea, es un pene y es una vagina y también tiene que conocer mi cuerpo. No vas a andar ya a la edad adulta con tus hijos adolescentes paseándote por la casa, ¿verdad? En ropa interior. Pero sí aprende. ¿De quién va a aprender o a quién es la primera persona que el niño va a ver desnudo? A los papás. Y tiene que verlo, pero hay que saber en qué etapas y cómo manejarlo. Entonces, lo primero es desde que el niño empieza a hablar, enseñarle que esta es la oreja, este es el dedo, esta es la boca, esta es la vagina y ese es el pene, o viceversa. Y después enseñarle, hay técnicas muy sencillas, que si tú quieres tu juguete y lo cuidas, con mayor razón debes de querer, ojo, no irse directamente a los genitales, tu orejita, porque si te lastimas tu orejita, ya no vas a colgarte el arete, ya no vas a oír bien, igual tu dedito. Entonces también es importante cuidar tu vagina y tu pene y no dejar que lo toquen. Y si hay algún cambio, inmediatamente decirle a papá o a mamá. Claro. Entonces es una serie de cosas, pero por principio de cuentas, invitar a los padres a que hablen con toda la naturalidad y con todo el respeto. Si nos ponemos nerviosos, tratar de hacerlo también en un entorno adecuado. No te vas a llevar al niño a platicar en el parque de pene y vagina. Te puedes sentar en su recámara en un momento donde tú como padre sepas que puedes empezarle a transmitir la importancia de... Después de que el niño sepa, créeme que esta es una herramienta muy eficaz, porque él te va a decir que su compañerito le toca el pene o la vagina a la niña, o que el maestro, digo, no tengo nada en contra, pero lo vamos a tomar como ejemplo, o que el abuelito, o que el tío, o que el papá, o que el hermano. Porque hay mucha de esta violencia que se da de los muy cercanos, ¿verdad? De la familia, del núcleo cercano. Mira, el 90% es así, y lo comentábamos hace un tiempo con Fernanda Lazo. Yo creo que tú conoces a Fernanda Lazo, que es directora de Corazones Mágicos. ¿Puedo mandarle un saludo? Claro. A Fer, un saludo, un abrazo. Ella, pues, es una mujer que lucha mucho sobre los derechos de los niños en estas cuestiones. Entonces, se da, si no por los padres, que se supone que en esencia tenemos que ser los protectores, se da por los familiares, por el abuelo, por el tío. En mi caso fue por el gran amigo de papá que invitó a quedarse un fin de semana a la casa y por el vecino. Entonces siempre se va a dar en tu entorno. Es difícil que se dé cuando sale el niño a la calle con el que iba pasando. No, porque la persona que usurpa la sexualidad, la inocencia, es alguien que ya está vigilando, que sabe a cuál de los hijos va a escoger, que sabe a cuál le van a creer los papás, ¿sí? A cuál le van a creer,
lo tienen vigilado. Entonces normalmente se da dentro del núcleo, del entorno más cercano. Difícil. Difícil y triste, y peor aún, Jorge, cada vez se dan más casos. ¿Por qué creo? Ay, hasta parece que la entrevista te la estoy haciendo yo a ti, perdón. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo esa comunicación con los hijos. Estamos tan ocupados en tantas cosas. Claro, a lo mejor trabajan el papá y la mamá, o son papás ausentes, o eso nos impide tener esa cercanía con nuestros hijos. Y también creemos que todo lo podemos dejar en la actualidad de las redes sociales. Que si el niño tiene una duda, lo busque. Ya no es, bueno, a mí sí me tocó que yo tenía una duda, entonces decías, papá, el libro, ¿no? Vamos, mira, aquí, o mamá, con quien tuvieras finalmente más acercamiento. Yo me acuerdo que mis papás me sentaron y me enseñaron un libro así lleno de ilustraciones. Yo ni entendía, no sabía, pero pues fuimos aprendiendo. Y sí, con mucha cercanía y mucha naturalidad. Y no se da. Incluso ahora, por ejemplo, te digo, dejamos tristemente el trabajo a papá o a mamá, porque cada vez hay más matrimonios disueltos, o cada vez más mujeres decidimos ser madres solteras. Entonces vamos delegando esa responsabilidad. Y ante todo tenemos que saber que la responsabilidad de una sexualidad sana con nuestros hijos es de nosotros como padres. Nosotros somos los adultos. Maestro, no es del maestro. Claro. No es de la nana, no es del gobierno, no es del libro, es de nosotros como padre. Si tú supieras a mí cómo se me pone la piel chinita cuando me toca hablar, por ejemplo, con mis hijos, soy mamá soltera 100%, por decisión, de masturbación. O sea, a mí que me he preparado, pero no voy a ir, probablemente sí le pido apoyo al profesor, al tutor en el colegio, pero es mi responsabilidad como madre, como persona que está en la casa, también para que el día de mañana mi hijo varón, aparte de tener el conocimiento, pueda tener el respeto a las demás personas en la cuestión sexual. Y no tenga curiosidad, porque es triste que de repente esa misma curiosidad, lleva a los chicos, sobre todo a los chicos escolares, estoy hablando de primaria, de kinder, a hacer sus propias investigaciones no correctas. Y de ahí, mientras haya dudas, van a ir surgiendo problemas. Claro. Temas difíciles. Sí. Pero además es tan natural. Es que así tiene que ser. Pero tenemos tantos tabús, tenemos mucha información errónea. Y es cierto, los papás estamos dejando en manos de otros, de quien sea, menos hacerme yo responsable de esto, que que sentimos como temas complicados. Son complicados y más en nuestra cultura, porque tampoco, a ti te enseñaron un libro, a mí no me hablaron de eso, porque cuando yo quise hablar con papá, mis papás están divorciados, me dijo, platica con tu mamá. Y entonces se fueron echando la bolita. Y a mí, por ejemplo, me llega mi menstruación y nadie sabía explicarme. A mí me explicaron mis compañeritas de la escuela. Vamos a hacer una pausa porque vamos a retomar con este tema. Seguimos en un momento platicando con la doctora Tali Zendejas de este tema de la sexualidad que nos cuesta a veces tanto trabajo. Regresamos en un momento. Regresamos para seguir platicando con Tali Zendejas, la doctora Tali Zendejas, de estos temas que son tan naturales, pero a la vez son temas tan tabús en nuestra sociedad. Tali, nos habíamos quedado de esta palabra que hasta me cuesta trabajo, menstruación. Siendo tan natural, siendo que yo tengo mamá, tengo hermanas, tengo esposa, he tenido... Y nos cuesta tanto trabajo en pleno siglo XXI. Están sacando ahora una iniciativa en diferentes cámaras de diputados que le llaman la menstruación digna. Porque resulta que hay profesores que no dejan salir a la niña, que tiene que salir corriendo al baño porque ya le bajó. Jefes que no dejan que se vaya a cambiar a alguien a su casa o que se vaya y ya no regrese porque se ensució, porque tuvo un accidente. Entonces están impulsando los diputados estas iniciativas que dices, no deberían ni tener
que impulsarlas un diputado o senadores. Esto debería ser lo más normal, pero lo tenemos todavía como temas no tratados. Así es, justo hoy en la mañana estaba viendo que quien lo está impulsando son precisamente ustedes los caballeros en atención, escuchaba un diputado que decía, en atención a mis hijas y a mi esposa. Y qué bueno que se está dando esta apertura, porque sí, hasta, bueno, a mí como mujer incluso la palabra menstruación me costaba trabajo, porque para empezar, volvemos a hablar las cosas como son, nos decían la regla. Pues, ¿cuál regla, no? O sea, ¿a qué se refieren? Bueno, la regla de cada mes, la menstruación, nos explican, o mejor dicho, nunca nos explicaron ni siquiera qué era, ¿no? El sangrado y punto, pero que tiene que ver mucho con la sexualidad. Claro. ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Qué cambios suceden? Entonces, Jorge, es el hablar las cosas otra vez por son. Su nombre. Exacto. Porque esto también nos va a llevar a una integración familiar. Si tú tienes un hijo que respeta, que habla y le dé el valor a su sexualidad, a la sexualidad de su hermana, de su mamá, de su compañera, las cosas van a ir tomando un equilibrio. Claro. ¿Sí? Decía una persona cuando yo estaba en la carrera que el mundo se movía por dos cosas y yo no lo entendía. Decía, por el sexo y por el dinero. Y cuando fueron pasando los años, lo adapté a mi manera por la sexualidad sana y por el dinero, por todo lo que tiene un énfasis económico adquisitivo. Ya. Pero hablar de la sexualidad no es hablar del acto sexual, es hablar de todo el entorno, es hablar incluso de una sexualidad responsable para lo que vamos a educar a nuestros hijos, porque de ahí va a venir una identidad sexual real, clara. Ahorita se está viviendo un caos mundial con todo esto, tristemente, y lo digo así, tristemente, y esto desprende otras situaciones. Entonces, hablar con los hijos, tener una sexualidad sana, te va a llevar a tener una sexualidad responsable, a tener una familia, a tener los hijos por deseo, por amor. Hijos traídos al mundo a través de una sexualidad sana son hijos felices. Entonces, pues son muchísimas cosas y yo creo que lo principal es educar a los pequeñitos hablando de la sexualidad como es, sin morbo, sin tabús, sin confundirlos, porque los niños van a creer lo que tú les digas, sobre todo. Y ahorita, pues bueno, hay muchísimos libros, hay muchísimas cosas, hay muchísima gente que ofrece talleres para poder enseñar a los papás sobre todo. Yo siempre he dicho que antes de darle el taller al niño, tienes que dárselo al papá. Claro. Porque si no, el niño va a llegar con las dudas y entonces otra vez van a quedar los dos así con carita. Y otra vez el papá le va a pasar el balón a la mamá y la mamá a la abuelita o no sé a quién, pero... Así es. Entonces, hablarlo con los papás, darles el taller a los papás, ofrecerles el seguimiento, porque de repente estás dando un taller y todos los papás también se quedan calladitos porque nos da pena hablar, levantar la mano, externar dudas o incluso comentar, oye, es que yo sufrí esto, yo viví esto y ahora no sé cómo transmitírselo a mi hijo y darles el seguimiento para que después los niños puedan disipar todas sus dudas con las personas correctas, que en este caso serían por cultura, por sociedad, con los papás. Y los maestros, las maestras también deben de recibir estos talleres para saber, porque a lo mejor el niño pues pasa más tiempo en la escuela que con sus papás. Sí, para allá iba. Pues sí, pero volvemos. A quien le toca las responsabilidades a los papás. Los maestros son orientadores, ¿sí? De repente dicen, son educadores. Yo no estoy de acuerdo, son orientadores. La educación va en la casa. El profesor, yo les digo a mis hijos, es para orientarte en cuestión académica, en cuestión familiar, en cuestión de otras. Estoy yo. Acércate a mí y yo como madre digo, entre comillas, responsable, veré cómo lo resuelvo y si no, caramba, o sea, ya en la actualidad hay mucho a dónde dirigirnos en caso de dudas. Sí. ¿A dónde dirigirnos? Depende de la duda. Yo como papá no sé cómo dirigirme para hablar de sexo con mis hijas. ¿Con tus hijas de qué edad? Vamos a decir que son de 14 años. Ok. Que ya entraron en una etapa de menstruación y un cambio muy evidente hormonal. Sí. Bueno,
hay literatura y ¿por qué no sacar una cita con una ginecóloga tú y tu esposa? Solos e ir a platicar. ¿Cuáles son los cambios? Porque probablemente vas a agarrar un libro, vas a bajar de internet y habrá términos, que no entiendas, términos médicos. Entonces, no vas a ir a preguntarle, mejor dicho, no sería lo correcto preguntarle a tu tía, que es la menarca, que es la menorrea, porque de repente tu niña está de malas, porque está de buenas, porque está llorona, y no echarle la culpa a la adolescencia, sino también saber que las etapas van a ir cambiando, que los ciclos, estamos hablando de la menstruación y de hablar con las niñas, que los ciclos van de 7 en 7, que 7 días la mujercita está de malas, que 7 está de buenas, pero todo es por los cambios hormonales. Entonces, ¿quién sería la persona adecuada? Una ginecóloga. Y no existe esa cultura. Yo, para poder hablar de masturbación con mis hijos, pues tuve que ir a ver un médico y tuve que platicar con él, con un compañero urologo y decirle, explícame cómo le explico. Aún siendo yo médico, aún estándome preparándome con toda esta temática, pero sí dime cómo le voy a decir, porque tampoco el libro me va a decir cómo verle la cara, cómo disipar la duda y saber qué contestarle. Exactamente. O sea, el hecho de que te diga tu hijo, oye, mami, o tu hija, ¿y qué hago si pasa esto? No tengo la respuesta, pero la voy a investigar, por ti la voy a investigar, porque te amo y porque quiero que también los dos tengamos la información. Entonces también estás abriendo un canal de confianza con tu hija. Claro. Y si no, bueno, pues hay terapeutas, hay muchísimos terapeutas familiares que están enfocados a etapas de la adolescencia y bueno, están preparados o tendrían que estar pues muy preparados en el tema para poder disipar tus dudas. Pero sí es importantísimo que estén muy preparados esos terapeutas, esos médicos, esos... Sí. ¿Y lo están? Te encuentras de todo, Jorge. Te encuentras de todo. Tristemente también te encuentras de todo. Yo como adulta me he encontrado ginecólogos que me dicen, pues tu cosita, y te quedas así, o sea, hablando en temas personales cuando vas a una consulta. Entonces, ahí también te das cuenta qué es lo que estás buscando. Yo creo que como padres buscamos la calidad y la integridad en cuanto a nuestros hijos, en todos los términos, en todos los términos. Entonces, hay muy, muy buena literatura, ¿sí? Incluso puedes googlear libros, yo por ahí después les voy a compartir libros de sexualidad y que van enfocados en las etapas. Incluso ya hay libros para hablar de sexualidad con niños a partir de los 3 años. Hay uno por ahí, creo que se llama Mamá y Papá Oso. Entonces, ahora ese libro de Mamá y Papá Oso les están hablando a los ositos de diferentes etapas. ¿Pero no es eso esconder otra vez y regresar a lo mismo de tu cosita? No, porque mamá y papá oso hablan de pene y vagina. Mamá y papá oso no hablan de la cosita. Pero estamos tratando de que el niño comprenda un poquito más, porque a la etapa de 3 años, pues normalmente sus mejores amigos son sus ositos de peluche, ya sabes, la etapa en la que tienen su amiguito, su peluche favorito. Si no le vas a hablar de mamá y papá oso al niño de 14 y 15 años. Ahí tienes que ser ya más evidente. Ok. Banderas rojas que podemos encontrar con nuestros hijos. Wow, hablando de sexualidad, por ejemplo, sería los cambios de humor en tus hijos. Esos son muy evidentes. No culpemos a la adolescencia, a la etapa de todos pasamos por eso. Sí, o sea, obviamente. Pero a ver, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras demasiado? ¿Por qué duermes? ¿Por qué estás comiendo? Son focos rojos y la gente no los quiere entender. Yo hoy me pregunto, y en su momento fue un reclamo contra mi madre, que fue la que viví. ¿Acaso nunca te diste cuenta cómo comía yo con esa gula desmedida? Yo era una niña, y no me la creen, que pesaba 106 kilos. No me he operado, aclaré, ahorita peso 50 y me preguntan que por qué. Bueno, pues en mi tristeza y no poder externar que yo había sido víctima de violencia sexual, comía. Era mi forma de autosabotearme. ¿Cómo no te das cuenta que eso está ocurriendo con tu hijo? ¿Cómo no te das cuenta que tu niña a los 8 años se orinaba en la cama? Porque era lo que yo hacía y me ocurría. Y no por rebeldía, simplemente porque yo no podía tener un control sobre mis emociones. Entonces, caramba, se orina tu niña, se orina tu niño, y muchas veces, desgraciadamente, lo primero que hace el papá es, ay, eres un cochino, ay, ¿qué hiciste? Ahí está el baño, te tengo que poner pañal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está rebelde? ¿Por qué no quiere ir a la casa del tío?
¿Por qué llora cuando lo llevo a la guardería y lo entrego en brazos de la maestra o del maestro? Porque llegas, o sea, a mí me pasó un caso, digo, voy a omitir nombres, si me permites comentarlo. Claro. En San Juan del Río, yo estuve trabajando, estuve viviendo en San Juan del Río y tenía consultorio médico. Y pasaba que me decía el papá, muy responsable el papá, me llevó a la niña de 5 años porque veía que su ropa interior la manchaba de algo que desde su punto de vista no era correcto. Pero fíjate la responsabilidad del papá, la mamá trabajaba, los dos trabajaban. Dice, yo se lo traigo porque creo que mi niña tiene una infección. Pero ¿cómo una infección si es una niña? Digo, los papás sabemos. Entonces mi esposa está trabajando, sale el domingo, o sea, descansa el domingo, pero yo quise traerla ya. Y aparte la niña ya no quiere ir a la escuela. Entonces tú dices, aquí está pasando. Hay algo. Mandas a analizar el fluido que hay en la pantaleta de la niña y te das cuenta que hay residuos seminales. Entonces ya ahí sabes, ya eso se lo dejas tú a la Procuraduría, platicas con el papá y independientemente que entraron instituciones, dices, bueno, aquí viene lo siguiente. ¿Por qué llora cuando lo lleva a la escuela? Ahí está pasando algo. Preguntas, bueno, llora con sus tíos, llora en casa. Yo evidentemente dije, esto es un abuso sexual. No, con nosotros. Es más, le gusta estar conmigo y se albergaba con los tíos. O sea, les pedía el abrazo, pero no quería hablar. Entonces tú como papá y como adulto sabes ya por dónde venía la situación. Haciendo un resumen muy rápido, cercanía con los hijos, hablar con ellos, tener mucha comunicación y estar muy atentos a estos cambios de humor, a estos comportamientos diferentes a lo habitual en cuanto a comer, en cuanto a dormir. Qué importante. En cómo tienen su recámara, porque de repente tú ves a tu niña que tenía sus juguetes ordenados y después ya se molesta, hasta en ese aventar las puertas, a ver qué está pasando. Claro. Pero lejos o cerca, perdón por las palabras, de la cercanía con los hijos, la cercanía con la pareja. Claro. La pareja estamos, bueno, en el caso de las personas casadas, para educar. Los dos tenemos la misma responsabilidad de ver por nuestros hijos. Claro. Entonces la comunicación es contigo. Estemos casados, estemos divorciados, estemos como estemos. Los dos somos responsables de lo que sucede con nuestros hijos. Y si tú no me vas a hacer caso, no significa que yo no le haga caso a nuestro hijo. Entonces, ¿ok? Tali, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado para platicar de estos temas difíciles, pero hay que tratarlos y hay que empezar a normalizar esto. Por favor. Tali, muchas gracias. A todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta edición de Educación y Conciencia, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.